Me alegra que me esté acompañando en el estudio de esta serie sobre los ejercicios espirituales que nos permiten vivir una vida piadosa. Estamos estudiando las dos cosas, los medios de gracia y las disciplinas espirituales, dos cosas distintas. Esta es la 13ª parte de este segundo capítulo del libro Ejercicios para la Piedad. Mientras el Dios que nos salvó por su gracia nos va santificando en nuestro camino hacia la glorificación, los hijos de Dios debemos obedecer la orden divina de ser santos como Él es santo. Si el pecado nos quiere dominar, lo podemos impedir, pues Dios nos ha dado el poder para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Con ese principio comenzamos la enseñanza de hoy. Pablo dice a su discípulo, recuerde, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que tu cambio de vida, tu madurez se manifieste por la aplicación de la verdad. Timoteo debía ocuparse de vivir como salvado, y su apropiación de la verdad sería manifiesta a todos por las obras buenas que tenía. Pablo no está diciendo a su discípulo que trate de ganarse la salvación, ocupándose de su salvación con temor y temblor, ocupándose de vivir lo que Él le ordena. No le dice que si hace caso de eso será aceptado por Dios para salvación. De lo contrario sería rechazado. No. Él está diciendo que viva como lo que es, un hijo de Dios, un salvado, para que su vida sea un testimonio de que hacer ejercicios espirituales, practicar los medios de gracia, permiten vivir una vida ejemplar caracterizada por la piedad. La tendencia de algunas personas es elegir el perfeccionismo. Se sienten muy competentes, muy orgullosos, súper orgullosos de su vida de santidad. Llegan a creer que ellos pueden seguir perfeccionándose por lo que hacen, por cómo cantan, cómo adoran. Creen que pueden perfeccionarse sin el poder del Espíritu Santo, solo por su práctica de disciplinas espirituales, porque ayunan, porque meditan, porque sirven. Otros llegan al punto de creerse competentes delante de Dios, que nos dice que somos incompetentes. Algunos cristianos se sienten tan incompetentes, el otro lado de la moneda, que no creen que son aceptos en el amado, no por sus obras, sino por la obra divina. Pablo nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros cuando escribe: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, note, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 5 y 6. Dios nos acepta solo por su gracia, nunca por lo que hacemos nosotros. Recuerde siempre que la gracia es la amorosa aceptación que Dios tiene por nosotros. La fe es nuestra humilde aceptación de la aceptación que Dios tiene de nosotros. No estoy diciendo que no debemos vivir en santidad. Lo que intento comunicar es que nunca trate de ganar su aceptación ante Dios por su desempeño, porque usted tiene una vida devocional, de adoración, de alabanza, de oración, de ayuno. Aún los hipócritas pueden hacerlo. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es que vas a ser salvo por hacer esto. No está hablando de que por cuidarse, por vivir en santidad, por cuidar la sana doctrina, porque es fiel a la verdad, se salvará y además podrá salvar el alma de los que le escuchen en sus mensajes. No se refiere a la salvación del alma, a la salvación eterna. Pero está exhortando a Timoteo a tener cuidado de vivir para Dios, porque es salvado, porque tiene vida eterna, a ser un ministro constante, ferviente de Cristo,
porque es salvado. Porque al hacer esto viviría como un salvado, se estaría apropiando de las herramientas divinas que le permitiría salvarse a sí mismo por la salvación que Cristo le entrega y a otros, pero salvarse de los muchos problemas, las trampas, las dificultades que encuentra el cristiano en el proceso de santificación que Dios está obrando en su vida. Por eso hay personas que no han tenido victoria, porque no han estado en congregaciones donde se les enseña a vivir en santidad. Al mantenerse puro, mantenerse en pureza doctrinal, Timoteo se convertiría en una bendición en lugar de una maldición para aquellos que ministraba. Aquellos que no enseñan la verdad, no le enseñan a vivir como padre, hijo, trabajador, no le están entregando las herramientas para vivir en santificación. La orden es persevera en estas cosas, porque cuando lo haces, no estás obteniendo la salvación, estás conduciéndote a la salvación final que Dios te provee. Estás guiando a los salvados en su proceso de santificación para que vivan como salvados hasta que llegue el momento de la glorificación. Pablo le dice, al hacer esto, estás caminando en la santificación que los lleva a la perfección. Y esto es bueno tanto para ti como para los que te escuchen, tanto para ti como para los que se rodeen contigo. La seguridad eterna existe, es demostrada por la perseverancia de los santos, porque los verdaderos creyentes obran su salvación en el exterior, la muestran. Demuestran con su nuevo estilo de vida la salvación recibida, lo que son por dentro. La perseverancia es la continuidad hasta el momento en que somos glorificados. El Señor dice, el que persevere hasta el fin será salvo. En Hechos capítulo 13, versículo 43, encontramos la exhortación que realizaban. Dice así, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 13:43. ¿Qué significa esto? Esto implica que habían comenzado a aceptar o recibir el Evangelio de la gracia y que si realmente habían aceptado la salvación por gracia, también debían seguir viviendo en esa gracia. Es que algunos que son salvos por la gracia creen luego que pueden santificarse por medio de su devoción o su vida de buenas obras, como la adoración, alabanzas, ofrendando, ayunando, diezmando. Ellos creen que esas obras devocionales, propias de un cristiano genuino, o demuestran su santidad o se las provee. No es verdad. Es un serio error caer en esa mentalidad de que podemos vivir perseverando en santidad por las obras sin gracia. La gracia no es solo la forma en que entramos a nuestra relación personal con Jesús, entramos por la gracia, sino que es la única forma de continuar en una relación íntima con Él, también por la gracia. Poco después de que Pablo dejara Galacia, se vio obligado a escribir a los hermanos que eran parte de esa congregación allí en Galacia, a los Gálatas. Les hizo preguntas. ¿Recuerdan lo que he dicho? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora creéis que podéis ser perfeccionados por las obras de la carne? La verdad bíblica nos afirma que la gracia nos salva, que la gracia posibilita la santificación progresiva del creyente. Por eso la orden para todo creyente es ocúpense de su salvación, vivan como salvados. Ocúpense de mostrar lo que tienen por dentro, perseveren en la gracia, perfecciónense en la santidad, sean santos en toda su manera de vivir. Es decir, Pablo en ciertos momentos estaba, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Hechos 14, 22. La orden del apóstol es sencilla: permanezcan confiando en que son salvos por la fe por toda la eternidad, y como son salvos por la fe, ocúpense de su salvación, perseveren haciendo lo correcto, dependan de Dios porque de todo depende de Dios, pero ocupen los medios por Dios entregados para que vivan separados para Dios, como si todo dependiera de ellos. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo escribe esto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es decir, no es que somos salvos por las obras, sino que por nuestras obras malas demostramos que no somos salvos y por eso tenemos juicio. En otras palabras, Dios da vida eterna a aquellos que perseveran, y perseveran solo los salvados genuinos, que reciben el poder de Dios, los medios de gracia para perseverar. No pueden perseverar los no salvados. Entonces usted cree, la salvación le es regalada, luego trabaja en esa salvación para vivir como salvado, y por el poder de Dios y la aplicación de la verdad, sigue perseverando hasta el final, cuando por Dios sea glorificado. ¡Qué maravilla de la gracia de Dios! Pablo escribe a los colosenses estas importantes palabras: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos presenta. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1, 21 al 23. Eso es lo que Dios hizo, es lo que Dios hace. Pareciera que Pablo dijera que serán salvos solo los que permanecen fundados y firmes en la fe. Los que continúan en la fe son salvos. Pareciera que lo mismo dice el escritor de Hebreos, cuando dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Pareciera que dijera que si hacemos algo podemos ser salvados. No está diciendo. No está diciendo que solo somos participantes de la salvación de Cristo si retenemos hasta el fin la salvación. Dice que podemos profesar ser participantes de Cristo, es decir, de sus bendiciones como Salvador, y sin embargo no serlo en la práctica, pues aunque nos mostramos religiosos, en realidad no amamos a Dios, ni amamos obedecerle, y en la realidad da prueba de que la salvación del individuo que no ama a Dios, que no quiere obedecer, que no quiere vivir en santidad, la salvación no la tiene. Es la perseverancia en la fe, la confianza en Dios. Solo si nuestra vida cristiana es genuina, seremos objeto de todas las bendiciones divinas y amaremos hacer lo que Dios nos manda. Para sus hijos Dios tiene reservadas bendiciones. Debemos apropiarnos de ellas. Pero para obtener las bendiciones de Dios son necesarias dos cosas. Primero, la confianza en que todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Él es verdadero. Y todo lo que Él promete es firme y se cumplirá.
Esa confianza en el autor y consumador de la fe es necesaria. Debemos creer que lo que Dios dice es verdad, queridos. Por eso queremos cumplirlo. Debemos estar dispuestos a poner toda nuestra vida confiando en sus promesas. ¿Lo está haciendo? Lo segundo esencial es la obediencia a las órdenes y a la voluntad de aquel en quien confiamos. Es como si un abogado nos dijera: yo puedo sacarte de prisión si obedeces mis instrucciones. Es como si un entrenador de fútbol nos dijera: tienes todas las habilidades, Dios te las dio, ya las recibiste, pero para convertirte en ese jugador que puedes ser, debes seguir un plan de dieta, debes seguir un plan de conocimiento, de entrenamiento. Es que en cualquier ámbito de la vida, el éxito depende de la obediencia a la palabra del experto. Y si la persona realmente tiene las habilidades para ser exitoso y sigue la disciplina, lo será. Pero quien no tiene las habilidades, aunque se discipline, nunca lo logrará. Si usted es un hijo de Dios, Dios le dio la capacidad de ser exitoso. Si no es hijo de Dios, nunca lo va a lograr. De la misma manera, quien es salvado, quien está siendo santificado por Dios, si aplica la verdad, puede vivir la vida feliz que Dios le ofrece, porque ya se la dio. Pero si no es cristiano y no ha recibido la salvación y no está siendo santificado, aunque viva la vida más piadosa, no será salvado. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos cuando escribe estas importantes palabras. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Hebreos 3, 12 y 14. Claro, todo lo que Dios nos ha entregado lo podemos tener si somos obedientes. Dios es el experto, el diseñador de la vida fructífera, y nada de su diseño depende de las ideas que nosotros desarrollemos. Vivir como salvado no nos hace cristianos. Vivir como salvados es porque somos cristianos, porque Dios nos escogió. Tener una alegre vida devocional no nos hace cristianos. Nuestra madurez como salvado depende de que Dios haya extendido su gracia, nos haya salvado, y de que Dios siga extendiendo su gracia y nos siga santificando, y de que nosotros elijamos la obediencia, la sumisión total a Él para vivir la vida de sumisión y santidad que Él exige. Y para rematar esta verdad, note lo que dice aquí. Me encanta. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, los hijos genuinos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición porque no han sido salvados, sino que han sido religiosos, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hebreos 10, 35 al 39. Nosotros somos salvos y llegaremos a ser perfectos, porque vamos siendo santificados hasta el día en que seamos glorificados. Y debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos buscar la santidad. Debemos perseverar hasta el fin. Porque no somos perfectos. Y aún no somos lo que vamos a hacer. Y aún no llegamos a cumplir todo aquello para lo cual Cristo nos atrapó. Pablo dice claramente esta verdad.
Dice, yo no lo he alcanzado todo. Yo no soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir esta vida excelente de salvación, aquello para lo cual fue también asido por Cristo. Él me asió, me agarró para esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3, 12 al 15. Qué maravilla es la palabra de Dios. Las órdenes son: ocúpense de su salvación. Dios los salvó, saquen afuera lo que Dios ha puesto dentro. Continúen siendo salvados, es decir, continúen sacando las virtudes que Dios da a todo salvado. La orden es sencilla. Ustedes estaban en las tinieblas. Dios los trasladó a la luz. Estaban en el reino de Satanás. Y Dios dice, los trasladé al reino de Dios. Estaban perdidos y los salvé. Eran extraños y advenedizos. Y los hice parte de mi familia. Y determiné que vivan solo para mi gloria. Pregunta, ¿está viviendo así usted? ¿Es realmente un salvado? Concluyo con estas importantes palabras. La orden divina para sus hijos es sencilla. Nunca olvide que solo en las Escrituras está el mensaje del Evangelio. Solo ellas deben ser su única regla de fe y conducta. Solo son salvos por la gracia y que solo son salvos por medio de Jesucristo. La orden divina es que recordemos que no estamos solos, pues tenemos al Espíritu Santo que estará con nosotros hasta que seamos glorificados. Y para vivir en santidad debemos utilizar los medios de gracia, practicar las disciplinas bíblicas, abstenernos de todo mal y elegir todo lo santo, para que en la práctica podamos vivir como lo que somos, salvados. Yo quisiera que usted viva de esa manera, porque de esa manera cumplirá el propósito de Dios para su vida, viviendo por fuera lo que es por dentro. Ha sido transformado, viva como nueva criatura. No hay nada mejor que vivir una vida cristiana excelente.